Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josefato Mar de León Aguilar y vengo a presentarles un video para la clase de taller de liderazgo con el licenciado Tomás. Bueno, el tema que yo elegí principalmente fue las ventajas y desventajas de la educación pública en México. Como introducción principal, tenemos que ver qué es un líder, cómo se transforma un líder, cómo se hace, si se nace. Y lo que tenemos es que el líder es visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal, ya sea si trabajas en alguna empresa como supervisor o eres capitán. Se puede relacionar el ser capitán y el ser líder porque los dos trabajan para incentivar y motivar a sus personas, ya sea si seas un director o cualquier otro trabajo en donde tú tengas a otro personal que depende de ti. Y lo que tú tratas es de influenciarlos a que hagan las cosas de la mejor manera. Y también tienes que motivarlos de tal manera que escuches sus puntos de vista, que tengan en mente ellos que tú estás o sea, que estás ayudándoles y que siempre estás apoyándolos y estás tomando en cuenta su trabajo y no lo estás dejando pasar. Así el personal se vuelve más productivo y tiende a hacer mejor su trabajo. Así pueden ejercer relaciones y de ahí de las relaciones que tienes con los demás personal te haces un mejor líder y tienes mejor respeto, o sea, tienes más reputación y muchas cosas. Obviamente hay muchos líderes que pueden llegar a ser malos. Un ejemplo puede ser a Adolfo Hitler, que era el capitán de las fuerzas de Alemania, donde tenían, o sea, quería que los judíos, o sea, se extinguieran en total, y él, con su pensamiento, cautivó a muchas personas de misma Alemania que empezaron a odiar a los judíos y empezaron a atacarlos. Pero como él fue un muy buen líder, pero no lo llevó de la mejor manera, por eso cautivó a tanta gente para empezar a todo su movimiento, o sea, el movimiento nazi que empezó. Y así con muchas otras personas influenció a demasiada gente para que empezaran a unirse a su movimiento. Como segunda introducción tenemos como lo que es las ventajas y son las desventajas de la educación pública en México. La educación pública en México es muy diferente a otras educaciones como serían en Japón, en Alemania, en países más desarrollados, ya que en esos países la educación pública se basa más en los derechos y en los valores, las morales de los niños, o sea, creando mejores personas desde que van empezando sus estudios. Y en México es algo que se ve o sea, muy encima, no es algo que lo tengan muy presente. Lo que pasa en México que afecta mucho la educación pública es la corrupción que hay entre todos, o sea, empezando desde directores, que hay desde maestros, desde superiores. Hay mucha corrupción en el país mediante la educación pública. Ya sea que desvían fondos para otras cosas, que principalmente a los que afectan son a los niños, ya que un estudio acaba de mencionar que cuando se crea un plantel educativo se ponen unos pizarrones nuevos. Esos pizarrones llegan a durar hasta 15 años cuando su tiempo de vida puede ser de hasta 5 a 6 años. Mm, Otra cosa que pasa en México es que una desventaja sería que los maestros se dejan influenciar mucho por los alumnos. O sea, llegan a hacerle más caso a los alumnos que al mismo maestro. Esto pasa ya en estas generaciones porque ya muchos niños, muchos jóvenes se llegan a pensar que ellos tienen el derecho, o sea, sí tienen el derecho, pero creen que pueden hacer con el profesor lo que quiere. El profesor siempre es una autoridad y a veces pasan por desapercibido todo eso. Como desarrollo teórico de la unidad 2 tenemos lo que es la comunicación escrita, la comunicación oral, la comunicación lingüística, y en primer lugar tenemos la comunicación escrita,
que es algo muy importante en la educación pública, ya que sirve para plasmar los temas que el profesor te da día con día y te sirve como un tipo de bitácora con la cual te puedes apoyar a la hora de tener un examen o alguna exposición o a la hora de aprenderte algo. También nos sirve para que el profesor sepa cómo nos expresamos de manera escrita. Hay muchas personas que prefieren hacer dibujos y así entienden mejor, o hay muchas personas que prefieren hacer textos o resúmenes para entender mejor el tema. Como sabemos, los elementos de comunicación son el emisor, el receptor, el código, el canal y el contexto. En la educación pública se puede interpretar de manera que cuando queremos dar un mensaje hacia nuestro profesor debemos tener en cuenta esta estructura, ya que es la más indicada para poder expresarnos de la mejor manera y que nos entiendan mejor nuestros profesores, alumnos o cualquier otro tipo de personas. También este tema lo tienen que tener dominado los profesores, los directores para poder expresarse de mejor manera con los alumnos, ya que saben que los alumnos jamás han tenido esa clase y si ellos se expresan de mejor manera los alumnos pueden entender más y se les pueden quedar más las cosas. Los puntos básicos de la comunicación se definen también como los elementos ya que ayudan al emisor a expresarse de una manera en la que todos entiendan e interpreten el mensaje de tal manera que el emisor está dando. En la unidad 3 tenemos la inteligencia lingüística, la cual en mi tema se aplica de tal manera que tanto los maestros como directores y más superiores deben tener dominado para darse a entender de la mejor manera. En el caso de un maestro debe tener en cuenta que se comunica con jóvenes que jamás han tenido su clase. Así que debe buscar la manera de darse a entender para que los alumnos entiendan mejor el tema y se les sea más fácil comprender todos los conceptos que tiene. Así el alumno no se queda con dudas y lo entiende a la perfección. En el caso de gente superior, ya sea la SEP o cualquier otra institución, deben de entender de mejor manera el plan de estudios que quieren para los alumnos y dárselo a entender a los maestros para que ellas puedan aplicarlo de su forma y puedan dar los mismos resultados. La inteligencia emocional es un factor muy importante, ya que depende cada una de las personas en cómo controlar sus emociones. Depende también de las situaciones que enfrentes. Una persona inteligente sabe controlarse, depende de qué emociones esté sintiendo. Y también, conforme la situación, en este caso, la inteligencia emocional afecta mucho tanto a alumnos como a maestros, ya que si como se sienten bien los alumnos tienden a actuar de manera agresiva, pero no es porque ellos quieren, sino porque no están preparados mentalmente para soportar la presión, el estrés de que no pueden hacer algo o cualquier otra cosa. A lo mejor no se les apoya en casa y pueden tener muchos problemas. La inteligencia social se desarrolla como la forma en la cual nos relacionamos con las demás personas. Esto se da mucho a principios de la educación, ya que desde el preescolar, desde kinder, nosotros tendemos a socializar con los demás niños para crear vínculos con las demás personas y empezar a entender las ideas que tienen las demás personas. Lo que también puede llegar a pasar es que a ciertas personas se les dificulta mucho el relacionarse con cualquier tipo de personas. Son muy cerrados a ese tipo de cosas. O sea, para ellos es mejor estar solos y esto se debe más a la inseguridad que tienen ellos mismos o más que nada porque son muy tímidos a la hora de socializar con alguien más. La inteligencia financiera, como les mencionaba, era de que esto afecta mucho a la educación pública ya que nos demuestra que muchos fondos que van hacia primarias o hacia secundarias que son públicas son desviados hacia otros bienes que afectan a los alumnos que nada, y esos bienes que se desvían van principalmente para directores o para profesores o para otro tipo de cosas, otro tipo de gastos que no son necesarios. Lo que se debe de hacer es tener una buena inteligencia financiera para poder distribuir todos esos gastos en material didáctico, ya sea marcadores, pizarrones de buena calidad, computadoras y muchas otras cosas para que los niños tengan en cuenta que están aprendiendo de la mejor manera y con los mejores medios que se les puede dar.
La unidad 4 habla de la toma de decisiones. Una de las tomas de decisiones que creo que se daría en este tema sería la decisión de estar o no en una institución pública, ya que como vemos a lo largo del trabajo carece de muchas cosas. Son decisiones importantes en tu vida, ya que desde el principio la educación influye mucho en el tipo de persona que se hace en un futuro. Por eso es muy importante saber si estudiar en una institución pública o estudiar en una institución privada. Estas dos tienen muchas diferencias. Una tiene más ventajas que otra y otra tiene más desventajas que otras. Pero como sabemos, tomar una decisión no es nada fácil, ya que detrás de tomar una decisión hay una gran estructura que te ayuda a tomar la mejor decisión, dependiendo lo que quieres, o sea, lo que quieres tener. Y una buena decisión, primero tienes que pensar los posibles resultados que habrá si tomas esa decisión y si afectará o no a los demás, ya sea tu situación socioeconómica o cualquier otra cosa. Uno de los obstáculos que aparecen serían el pensamiento de los demás, ya que la gente externa te mete muchas ideas y al no tener una buena inteligencia emocional puede ser muy manipulado por los demás con sus decisiones de que te digan este es cuál es mejor, por esto y por el otro, y te dejas influenciar por esas decisiones y hacen que tomes esa decisión, pero no es porque tú quieras, sino porque te influenciaron a tomarla y no fue la mejor para ti. Para concluir el tema, podemos ver que la educación pública en México tiene más desventajas que ventajas, ya que el momento de ser comparada con otras, como lo decía al principio, ya sea Japón, China, Alemania, todos esos países, somos una educación muy deficiente, ya que vivimos en un país lleno de corrupción, ya que algunos planteles públicos no, o sea, no se cuidan ni se les da mantenimiento, ya sea bancas o pizarrones o material didáctico, y esto solo perjudica mucho a los alumnos que pertenecen a un plantel, ya que limita mucho el aprender a todos los alumnos. O sea, es más difícil que se le queden las cosas si tienen un pizarrón de mala calidad, porque no se pueden expresar de la mejor manera. Esto sería todo.